Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Buenas noches, es un gusto enorme presentarle Círculo de Ideas, una mesa de periodistas y analistas con la cual Cadena 3 quiere ofrecerle una alternativa para que usted cuente con diferentes ángulos en la comprensión de los temas que están marcando la agenda nacional en nuestro país. A partir de esta noche, cada domingo a las 21 horas, usted tendrá una cita con quienes haremos este programa, pensando en la finalidad de enriquecer el debate y la reflexión que creemos constituye un ejercicio urgente para México. Soy Pascal Beltrán del Río, me acompañan y me da mucho gusto presentarles a importantes y destacadas figuras de la opinión pública de México. Usted ya los conoce. Pedro Ferriz de Con, conductor de los noticieros titulares de Cadena 3 e Imagen 90.5, así como articulista del periódico Excelsior. Pablo Iriart, director del diario La Razón y conductor del programa Frente al País en Imagen 90.5. Ulises Beltrán, director general de BGC, la casa consultora de Excelsior. Y Humberto Musacchio, escritor, investigador y también articulista del diario Excelsior. Con ellos, pero también con invitados que estarán participando en subsiguientes emisiones, estoy cierto que usted tendrá no una, sino varias y sólidas formas de aproximarse al acontecer de la agenda política nacional. Bienvenidos y gracias por su presencia. El primer tema que vamos a abordar esta noche es obligado en este momento de la contienda electoral, cuando faltan 69 días para las elecciones, en los que se renovará la presidencia de la República, el Congreso Federal, 6 gubernaturas y la jefatura del gobierno del Distrito Federal, entre muchos otros cargos. El tema es encuestas. ¿La decisión ya está tomada? Pedro Ferriz. A mí me preocupan algunas cosas en nuestros procesos electorales recientes, y digo recientes porque hasta hace poco tiempo realmente para nosotros representa un interés el tema de las elecciones. Antes teníamos una democracia tan elaborada que antes de las elecciones ya sabíamos quién iba a ganar. Ahora lo que me preocupa es la calidad de nuestra democracia, y para esto la calidad de quienes hacen la democracia, que somos los que profesamos la democracia, somos los demócratas, el pueblo, la sociedad, y la consistencia de los números que arrojan las encuestas que se hacen, porque estamos acostumbrados a que no se nos invada en nuestra intimidad, porque en algunos estratos de la población la opinión sobre lo que sería el proceso electoral se llegó hasta intimidar. Es decir, el miembro de un sindicato sabía que por orden de un líder sindical tenía que votar por tal o cual persona, porque si no sería castigado, sería corrido, se le quitaría dinero, se le haría alguna forma coercitiva de hacer incidir al voto por pertenecer a una corporación. De hecho, tuvimos aquí en nuestra historia líderes que comprometieron no su voto, sino el voto de 1 millón de personas porque estaban afiliadas a la CTM y eran votos pues, que prácticamente eran garantía de la fuerza política. Todavía tenemos algunos líderes sindicales que ostentan esa fortaleza y dicen que detrás de ellos está la postura de quién sabe cuántos miles o cientos de miles o millones de trabajadores. El Baster Gordillo lo dice todo el tiempo, Caro Romero de Champs lo dice todo el tiempo, y con esto todos los líderes. Por un lado hay este corporativismo que es una realidad en México, y por otra parte tenemos el tema de la pobreza, en el que hace poco yo estaba viendo a un muchacho que caminaba por una población ahí en Morelos, que traía una camiseta que decía estoy con la Bastida. Y cuando estás vestido con una camiseta que dice estoy con la Bastida, esto representa que para ese muchacho esa camiseta es parte de su patrimonio, que se la regalaron. Y se la regalaron y la usa 6 años después o 12 años después. Estamos hablando de un problema de nuestra sociedad y de la calidad de nuestra democracia. Y luego un tercer punto que se me hace también difícil es que cuando previo a unas elecciones tú le preguntas a una persona una opinión sobre por quién va a votar, en México lo más seguro es que no te vaya a decir o no te vaya a decir la verdad,
o simple y sencillamente piense que su intimidad va a ser invadida, o tal vez hasta su integridad o su seguridad o su relación con los demás, o en fin, se sentirá sondeado, pero calado más que nada. Entonces, siempre se están presentando, a conveniencia de los partidos políticos, las encuestadoras dan el trabajo completo, pero los partidos políticos dicen, por este va tanto, por este va tanto, por este va tanto, y falta una columnota que dice los indecisos, que esa podría cambiar incluso en muchas ocasiones el ingrediente de la relación que pudiera dar un resultado final, y entonces estos indecisos, el PRI por ejemplo la evita para poner a Peña Nieto en donde está, partiendo de una base que también es interesante. La campaña de Peña Nieto está llevada por nota, por expertos. La del panismo, no sé quién esté llevando, yo creo que debe ser algún priista, porque es punto menos que lamentable. La de Andrés Manuel, que le dio un cierto bono y que ahora pues la gente no se lo acaba creyendo mucho. Y la de Gabriel Cuadri, que, en fin, la de Gabriel Cuadri. Y lo menciono para que el IFE no se vaya a molestar. Pero básicamente lo que estamos viendo es una instantánea constante que a lo largo del camino, si hubiera algo trascendente que alterara a la opinión pública en lo general, Enrique Peña Nieto ahorcando a su primera esposa o recibiendo dinero de Arturo Montiel o una cosa así, pues yo creo que nada cambiaría el resultado. Es decir, estamos prácticamente ante un ganador a reserva de que los demás partidos se pongan las pilas. Pablo Iriart, ¿cómo lo ves tú? Estamos viendo a un Enrique Peña Nieto en la mayoría de las encuestas muy adelante y la columna, como decía Pedro, de indecisos como la segunda fuerza política. ¿Hay algo, te parece a ti, que pudiera cambiar el resultado final? No, fíjate que coincido con esto que acaba de decir Pedro. Me parece que la elección está prácticamente decidida, pero como nada en la vida es seguro. Entonces, decir Peña Nieto ya ganó, no, aún falta el hecho democrático de la votación. Pudiera ocurrir un imponderable, como pasó en España hace algunos años cuando ganó Zapatero contra todos los pronósticos previos. Puede ocurrir eso, pero hay una elección prácticamente decidida. Y me parece que es que la opinión pública, hasta donde conocemos por las encuestas serias como Ulises Beltrán y otras, bueno, ya tomó una decisión. La va a sostener de aquí hasta el primer domingo de julio. Me parece que hay poco tiempo para que tanta gente cambie de opinión. Y me gustaría saber si esa franja de indecisos van a votar o no van a votar. De algún lado salen los que no votan. En las elecciones hay elecciones presidenciales, 30% de abstención. ¿De dónde salen? ¿De los que ya tienen formada su opinión o de los indecisos? Me queda esa duda. Ulises Beltrán, tú eres encuestador. Las encuestas pues son un fenómeno reciente, digamos, en la democracia mexicana. Habría que remontarse apenas unas 3 o 4 elecciones presidenciales. ¿Las encuestas son un reflejo de lo que está sucediendo o son al mismo tiempo un factor de incidencia en la preferencia de la gente? Bueno, mira, nos acusan mucho en ese sentido de que por eso de hecho hay prohibición expresa de publicar muy cerca de la elección. Es una prohibición más larga que la de hacer campañas por la idea de que influyen en el electorado, pero que durante el proceso, pues si influyen o no, me parece una pregunta mal formulada. O sea, si hay una proporción importante de la población que las ve para tomar decisiones de voto estratégico, pues sí tendrán una influencia. Es decir, por voto estratégico quiero decir, bueno, si no quieres que gane a alguien y tú le vas a uno que esté en tercer lugar, pues a lo mejor decides votar por un segundo, aunque no sea tu opción preferida, y haces un voto que tiene influencia, ¿no? Entonces, si la elección está decidida o no, que es la pregunta que haces al principio, me parece una pregunta muy relevante. La encuesta BGC Excelsior, publicada el 11 de abril, la más reciente, seguiremos haciéndolo, como tú sabes, cada 15 días, pues da 20 puntos de ventaja a Peña Nieto sobre Josefina Vázquez, pero yo creo que es más interesante que veamos los cambios. Y vemos, si sacamos el promedio de todas las encuestas que se publican, de repente hay que quitar unas que dan cosas un poco raras, pero digamos, del 26 de marzo al 5 de abril, del 5 de abril a hoy, se ve que la campaña que entra con un impulso ganador es la de Enrique Peña Nieto,
En el promedio de las encuestas sube de 46 a 51, 5 puntos, y que pierden por igual Josefina Vázquez y Andrés Manuel López Obrador, es decir, 2,5 puntos uno, 2,5 puntos la otra. En segundo lugar se mantiene Josefina Vázquez. Probablemente la pregunta que nos hicimos en este inicio de campaña es si la manera atropellada o no sé cómo llamarle, como empezó Josefina Vázquez, iba a tener consecuencias graves para su campaña. Las tiene. Yo más bien creo que es el acierto con el que empezó la campaña de Peña Nieto, más que los errores, y entonces estos 2,5 puntos que pierde son más atribuibles a un crecimiento importante, una entrada muy poderosa de la campaña de Enrique Peña Nieto, que le da 5 puntos en el promedio, y los 2,5 que pierde López Obrador. Es muy interesante observar que en la campaña VGC Excelsior, que levantamos desde enero, es el único con una tendencia muy suave, pero muy consistente a la baja. Tiene de 24 en la encuesta del 7 de enero a 20 el 11 de abril, y consistentemente en nuestra encuesta, ¿no? Entonces, así lo veo, una entrada muy importante. 20 puntos deciden una elección, 20 puntos de diferencia deciden una elección con esta distancia. Pues sí son muchos. Vimos en el 2006 el cambio más importante, como tú recordarás. Hoy hace un mes, porque sí eran distintas reglas y distintas cosas, López Obrador era el seguro ganador, tenía 41% de las preferencias, ¿no? Y la cosa dio la vuelta, pero es un cambio de 5, 6, 7 puntos. Era de 6 puntos la diferencia, 6, nada más, 7 ¿no? puntos, exacto, Claro. ¿no? Eso es lo más que hemos visto en la historia reciente, joven. No podemos irnos a series muy largas, pero cuando vimos un cambio importante de preferencias, como fue el caso de la elección de 2006, que fue importante, recuerden, el seguro ganador no ganó. Yo creo que en esta mesa 6 años estaban diciendo, pues ya no, López Obrador ya la tiene, ¿no? Yo no. Yo tampoco. Bueno, VGC Excelsior no, y No, pudimos no. anunciar con objetividad que iba a estar más cerrada, ¿no? Pero bueno, ese es el cambio más grande que hemos Pero visto. fue el sello de 2000 y 2006, ¿no? El vuelco. En esta ocasión no estamos viendo un vuelco, Humberto, y también hay que destacar el hecho de que por primera vez en 3 elecciones presidenciales no estamos viendo una verdadera competencia en la cima. ¿Cuál es la razón para ti? Bueno, las encuestas son retratos del momento, son instantáneas. Sin embargo, desde hace varios meses, mucho antes de que empezara la campaña, la diferencia que lleva Peña Nieto respecto de los otros 2 candidatos fuertes, digamos, para mencionar también a Cuadri, que no es tan fuerte, es una diferencia notable, es de demasiados puntos. Esto me hace pensar que hay algo extraño, por lo menos en las encuestas. Yo creo que Ulises tendrá más idea del asunto. Si en diciembre se cometieron esos errores de Peña Nieto, varios resbalones fuertes que tuvieron una gran incidencia en los medios de comunicación, como lo que ocurrió en Guadalajara, algunas declaraciones, en fin, y no pasó nada, y mantuvo su ventaja sobre los otros candidatos, bueno, eso me hace pensar que hay algo extraño, por lo menos. En el caso de Josefina, fue desastroso, han sido desastrosas las últimas semanas, y sin embargo, se mantiene arriba de López Obrador. López Obrador, salvo por el cambio que se produjo hace menos de una semana respecto de la República Amorosa a otra vez el plan peleador, combativo que le conocemos a este candidato, pues no había razón para que se moviera a la alza. Me parece que la gente lo sigue por peleador, no por amoroso. Sin embargo, yo observo pues cosas extrañas. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué los errores de un candidato o de otro no se reflejan en las encuestas? Yo por lo menos tengo derecho a dudar de la metodología, y voy a citar a un personaje que no puedo mencionar el nombre, pero es un alto funcionario de una encuestadora internacional que tiene serias objeciones para las encuestas mexicanas. Dice, por ejemplo, que tener un 27% más o menos de voto indeciso es una suma demasiado alta que evidentemente influye en el resto de la apreciación de las cifras. Y algo más que me parece determinante,
y es que según él, 52% de las personas a las que se acercan los encuestadores se niega a responder. Y esto también es un porcentaje extraordinariamente alto y que refleja, por un lado, el voto indeciso y por otro que hay un universo muy grande, mayor de la mitad de lo que estamos observando del electorado, que no sabemos qué piensa, porque se niega a contestar las encuestas. Sí. Para mí, pues, es todo un enigma. Sí, y fíjate que, perdón, hay un ingrediente, yo creo que hay dos ingredientes interesantes a lo que dice Humberto que se me hacen muy importantes a tomar en cuenta, que no habían estado en elecciones pasadas ni en México ni en el mundo. El tema de las redes sociales, que se me hace como si las elecciones anteriores hubieran sido un caldo en reposo, y las redes sociales llegan así como una de esas que hacen crema, a revolver internamente, porque decía Humberto con toda razón, después de la presentación de Enrique Peña Nieto en la FIL, pues los medios de comunicación perdonaron a Enrique Peña Nieto, pero las redes sociales lo masacraron, lo hicieron pedazos. Eso por un lado. Hay ahí dentro de las redes sociales un grado de inconformidad porque hay muchos jóvenes que van a votar por primera vez y muchos de ellos tienen un absoluto desinterés por hacerlo. Entonces ahí se presenta una condición que a lo mejor en el último momento, una de las condiciones de la adolescencia que me encanta a mí, es que no tienen siquiera una decisión definida ni de qué van a hacer en la vida, ni con quién van a vivir, no saben nada. Y en una de esas un chavo te dice, no voy a votar, pues váyanse todos al cuerno. Pero a lo mejor el día de las elecciones dicen, vamos a votar, pues árale. Y se arma el happening, ¿no? Y entonces pudiera ser que en una de esas, muchos de los que se tomaría en cuenta como que no van a hacer absolutamente nada y no van a participar, las redes sociales los van a calentar y van a hacer que a lo mejor la participación nos pudiera llegar hasta a sorprender de la juventud que en este momento a lo mejor ya estamos haciendo a un lado pensando que no van a participar. Yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta porque yo he estado, bueno, tú lo observas cada rato, Pascal, la voz del Twitter, no tanto el Facebook, el Facebook se me hace más social, pero el Twitter se me hace más político. Y el Twitter está diciéndote cosas, te está gritando cosas y está apelando a la memoria. Incluso muchos de los tweets están resaltando el grado de corrupción que tiene el PAN en algunas de sus líneas, o está llevando a la memoria a una juventud que no puede tener en su memoria lo que pasó con el PRI, porque no lo vivió, pero están empezando a sacar personajes y momentos y eventos de un pasado priista que a lo mejor pudieran influir finalmente en lo que sería la decisión del día primero. Ulises, yo quisiera que respondieras a lo que planteó Humberto rápidamente. Primero quiero decir, me siento un poco en un déjà vu repetido a lo largo de mi vida. Esa discusión se tuvo en el 88, en el 94, en el 97, en el 2000, 2006, 2000, etcétera. ¿Sí? Las encuestas mexicanas tienen un estándar de calidad perfectamente comparable con los estándares de todo el mundo. Este es un hecho comprobable, se ha discutido en los congresos, se ha discutido en millones de veces. El error promedio de las encuestas mexicanas, de la última encuesta, con respecto a la encuesta final, al resultado final, es 2 puntos más grande que el error promedio de las encuestas en los Estados Unidos, es decir, un poquitito más de error en el caso de las encuestas mexicanas. Con mucho gusto le pasaré información más precisa al amigo con el que platicaste, porque 24% definimos como indecisos a aquellos que expresaron una preferencia pero no la tienen firme, más los que dijeron no sé en la encuesta, que suelen ser 9%, no 24%. Entonces, hay una serie de apreciaciones. Repito, es un déjà vu que ya a mí me produce un poco pues digo, ya lo he dicho muchas veces. Digo un punto nada más y lo platico con tu amigo encantado de la vida, que la crítica siempre será bienvenida. Las encuestas mexicanas son de calidad y de estándares internacionales. De hecho, mejores que en muchos lados. Y la razón es muy simple, la tenemos que hacer en vivienda y es una industria que tiene una historia y un prestigio que todos tenemos que cuidar y del que vivimos. Muy bien, gracias Ulises. Vamos a ir a una pausa y al volver vamos a hablar de este gran dilema de las elecciones mexicanas, las propuestas versus la campaña negra. Una pausa y regresamos.
Estamos de regreso en Círculo de Ideas. El segundo tema de la mesa del día de hoy es campañas negativas, campañas sucias versus propuestas. Pablo Iriarte. Mira, creo que estas campañas negativas, Pascal, pudieron haber funcionado mejor en la elección pasada y en la antepasada. ¿Por qué? Porque creo que en las 3 últimas elecciones presidenciales, por primera vez, la gran mayoría votaremos en favor de un candidato o candidata. En la elección de Vicente Fox Labastida, hubo mucha votación en contra del PRI, que se fuera el PRI, el cambio. Luego Fox no pudo sostener todo ese capital político. ¿Por qué? Porque era un voto para que se fuera el PRI. La siguiente elección, la de Felipe Calderón, López Obrador y Madrazo, no se le olviden que compitió Madrazo. ¿Ya estuvo? Sí, claro. Y hubo una encuestadora que lo daba ganadora, ¿eh? Y entonces, en esa contienda se votó, hubo mucho voto en contra de López Obrador. Funcionaron las campañas negras, o las campañas sucias, o las campañas de contraste, como se le quiera llamar. En esta elección no hay una litis de esa naturaleza. Se va a votar por un candidato o candidata a que se le tiene una aceptación o atractivo. No veo yo una polarización como la que existió en las 2 elecciones anteriores. Humberto Busacchio, ¿funcionan estas campañas? ¿Te parece a ti que pudiéramos ver un cambio en las preferencias por el hecho de que, como se hizo hace unos días, se señalara como incumplidor de sus compromisos de campaña a Enrique Peña Nieto? Yo creo que en ninguna parte unas elecciones se hacen lanzando agua de rosas contra los adversarios. En todos lados hay mano negra y México no tendría por qué ser la excepción, ¿no? Me parece que la guerra sucia, o como se le quiera llamar a estas campañas negras, tendrá éxito en tanto que las propuestas de los candidatos no sean claras y muy fácilmente digeribles para el electorado. Si me plantean un panorama programático que necesito varios libros para poder entenderlo, pues lógicamente va a tener más peso la acusación directa contra un candidato u otro por su conducta personal, por las mujeres que ha tenido o por ese tipo de comportamientos. Me parece que ahí los candidatos tienen que hacer un gran esfuerzo para ser más sencillos a la hora de plantear su propuesta al electorado. Y no veo que realmente estén haciendo mucho esfuerzo en ese sentido. Ulises, ¿hay ideas de los candidatos que se estén anclando en el electorado en este momento a fin de ser lo pesado en el momento de la decisión? Bueno, es un poco pronto. Recordemos que esta ley que nos dimos absurda del periodo de veda, iniciar en Semana Santa, o sea, esto toma tiempo, esto tarda, ¿no? Y llevamos muy poco tiempo de la campaña ahí va. Y la campaña se define, me da mucha pena decirlo, en los spots, eso sí no tengo duda, es donde se informa realmente la gente. A las personas no les gusta invertir mucho tiempo en la política, ni modo, esa es la realidad. Se perciben las audiencias de noticieros y demás, es baja, es un poco pronto. Ahora, yo creo que la discusión que tuvo el IFE sobre quitar o no quitar el spot es de la mayor relevancia para nosotros. El spot el en contra de en contra, el mentiroso, ¿no? Sí. Que sancionar o no, que la autoridad se metiera y dijera si es mentiroso o no es mentiroso. Sí. Yo creo que es de la mayor relevancia, yo creo que fue una decisión trascendental. Ojalá se mantenga desde mi punto de vista esta actitud, porque la verdad es que yo prefiero que sea el electorado el que decida sobre las campañas, sobre su calidad, sobre si son buenas o malas, a o no un grupo de censores que sea, por muy sabio que sea, por muy objetivo que pretenda ser, y que decida lo que los mexicanos tenemos derecho a escuchar o no tenemos derecho a escuchar. Entonces, yo digo, quien tenga preferencias por el PRI seguramente se sentirá muy molesto con la decisión, quien tenga por otro, no ese no es el punto. Yo siempre cito y recuerdo cuando tomaron la decisión los escritores de la Carta Magna de los Estados Unidos, ¿cuál era el primer artículo? Ya estaban listos, ya lo tenían, ¿cuál ponemos en primer lugar? Y Madison influyó para que fuera la libertad de expresión como el primero. Y se le preguntó por qué. Contestó muy simple, porque de eso depende todo lo demás. O sea, una república sin una discusión abierta, airada, atropellada, jaloneada, como tú la quieras decir, depende de la calidad de su debate, de la calidad de su... Y si las campañas así llamadas negras son rechazadas por la gente, son mal, lo que tú quieras, pues el electorado se lo cobrará.
¿no? Entonces, en el fondo de la decisión del IFE hay una gran confianza en el elector mexicano, y yo creo que se salvaguardó algo que para todos nosotros y los que nos están viendo, es fundamental, y es que la gente diga lo que tenga que decir y que nosotros decidamos y lo sancionemos con lo que tenemos, que es un voto a la hora de ir a la urna, ¿no? Pedro Ferriz, en esta elección de ritmos extraños que nos impuso la última reforma electoral, parecía que no había ocurrido nada relevante hasta que el PAN sale en unos spots y llama mentiroso a Enrique Peña Nieto. Parecía un obús que finalmente no tuvo el impacto, por lo menos así lo ven muchos analistas, no tuvo el impacto esperado. ¿Qué te pareció a ti? Yo siento que el impacto no lo sabremos hasta el final, pero eso por un lado. Y por el otro lado pienso que es totalmente inmaduro el decir que sobre el escrutinio de lo que son tus hechos se haga una revisión, y si no hiciste algo que prometiste haber hecho presuntamente, eso es una campaña de denostación o es una guerra sucia. O sea, si yo dije, hice este puente y no lo hice, pues entonces que me digan los hechos, pero no, que no me digan que me están echando lodo porque no acabé una obra. O sea, es decir, es un juego legal, creo, el que un partido político revise a su adversario y que le diga mentiroso si realmente es mentiroso. Y entonces el partido político que defiende al supuesto mentiroso tendría que decir, pues mira, todo lo que prometió es cierto y aquí está. Esa es parte digamos, de los hechos contundentes, que esos son incontrovertibles, no hay forma de discutirlos. Si Peña Nieto acertó en todo y todo estuvo bien, está bien, pero yo creo que se puede hacer una auditoría y decir, mira, con toda la paz de tus compromisos, este porcentaje, llámale como quieras, no cumpliste. Porque si allá abajo hay 300 personas mentándole la madre al PRI, porque ese paso a desnivel lleva 3 años abandonado, en 2 vías rápidas como es Gustavo Vaz y Aquiles Cerdán, no se puede decir que se le pueda llegar a aplaudir a una persona que tenía una responsabilidad. Y que cuando dicen, no, es que el puente lleva 3 años abandonado. Dice, pues que es una comisión metropolitana la que tendría que haberlo decidido. Sí, pero la comisión metropolitana tiene 2 responsables. Uno es el jefe de gobierno, que ya dijo que él no tenía esa responsabilidad, y el otro era el gobernador del estado. Entonces, a mí me da risa estas cosas, por un lado. Y por el otro, yo creo que hay la naturaleza humana. Es como cuando vas a ver una película y no hay algo de violencia o algo de sexo, ¿no? Finalmente dices, puta, qué aburrida estuvo. Yo creo que esta cuestión da un poquito de sangre. Sí. El mundo político sigue pensando que es sexy, que es como cuando vas a ver un debate en donde no se pelean, ¿no? A ver, Pablo, ¿qué tal estuvo? Pregunto, ¿a quién le conviene eso? ¿Qué está esperando el electorado y qué está esperando la opinión pública? Seguramente los partidos estarán haciendo su apuesta que si yo compruebo que es mentiroso, lo voy a bajar, y el otro estará pensando que si comprueba que no, que mi obra es esta y es real, voy a bajar al otro. Me parece que lo que el electorado está diciendo a gritos en sus preferencias es que no quiere pleitos, que quiere propuestas, que quiere paz, que quiere tranquilidad. Por lo menos es lo que leo en las encuestas. Veo la propaganda de Peña Nieto y me acuerdo de lo que había en Televisa, Hermosa República Mexicana desde Yucatán, Canal 2 te saluda. Bueno, eso más o menos es la propaganda de Enrique Peña, y sí, te lo firmo y te lo cumplo, pero es muy quieta. La otra, mentiroso, ahí están las encuestas, va de 30, 28, 22, 24 y hasta Milenio la pone todavía más abajo. Creo que el conectar con lo que está esperando la opinión pública es muy importante y es distinto a lo que piensan las cúpulas de los partidos o el círculo rojo, como le llaman. Es muy interesante lo que dice Pablo. ¿El elector Ulises castiga al candidato Rijoso? Pues mira, lo que te puedo decir de inmediato es que el que se acreditó como Rijoso puede lavarse la cara. ¿Qué vemos con las opiniones sobre López Obrador? Que es, perdón que lo diga, el candidato Rijoso trató de no parecerlo y nadie le creyó. Entonces las opiniones buenas sobre López Obrador decayeron. Es decir, tampoco puede ser lo que ya eres, puede ser distinto a lo que ya te identifica, ¿no? Entonces, ¿qué castiga el elector? No. Yo creo que el elector castiga mucho la indefinición. Yo creo que el elector castiga mucho la simulación cuando la descubre. Yo creo que el elector castiga la formalidad excesiva.
O sea, tú lo ves en un grupo de enfoque, empieza a hablar un político con la formalidad tradicional, ancestral, ya sabes, el elector se va. No sé si lo castigo o no, pero no lo pela, eso sí te lo puedo asegurar, ¿no? Entonces, ¿qué va a premiar el elector? Hay tres motivaciones fundamentales de la decisión de voto. La identidad partidista que tienes, y te pongan al que te pongan, vas a votar por el de tu partido. El voto retrospectivo, es decir, la percepción que tú tengas de lo que hizo el partido que está proponiendo al nuevo candidato. Y la tercera, muy importante, la confianza que te da un candidato de que va a cumplir las cosas que ni siquiera sabes si dice o no, si va a cumplir y va a tener carácter para seguir las cosas. Yo creo que esas son las tres motivaciones fundamentales del electorado. Y en este caso, bueno, salió alguien a decir, yo cumpliré, y salió alguien pues a tirarle un balazo a la línea de flotación normal, ¿no? de su barco, es una ¿no? estrategia normal no, de pues campaña. no cumples, Sí. ¿no? Entonces, ¿tendrá efecto o no tendrá efecto? Lo tendremos que ver dentro de poco, ¿no? Pero yo creo que lo que está pesando de manera muy importante en esta elección es más bien la visión retrospectiva de 12 años y una vez más un deseo de cambio que está presente y que en este caso el cambio, fíjate nada más, favorece al PRI, que es el partido con más tiempo, ¿no? Humberto, eso es lo que está dominando la campaña, el deseo de cambio, es decir, más allá de lo que digan los candidatos, lo que diga Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obrador, hay un viento de cambio que está dominando la voluntad de los electores o el rumbo de los electores. Más bien es un aire de decepción, ¿no? Creo que el PAN no ha sabido responder a las expectativas que despertó, sobre todo en la campaña de Fox, y esto bueno, se ha venido manteniendo a lo largo de casi 12 años, y los electores pues yo creo que esperan otra cosa, y también priva mucho el sentimiento de que todo tiempo pasado fue mejor, cosa que no comparto, pero que socialmente es un hecho comprobable, pues que sí influye esta percepción de que antes no estábamos tan mal, bueno, eso se supone. Pero tampoco, después de todo lo que ha pasado, de lo que se ha dicho, la sociedad me parece que esté muy dispuesta a apostar por un cambio drástico, que es como se ve la candidatura de López Obrador. Yo creo que las sociedades no están nunca muy dispuestas a un cambio drástico, a menos que estén en la lona, y espero que todavía no estemos ahí. Esto es como yo lo veo, me parece que la sociedad tiende a ser conservadora, el voto es un mecanismo conservador para conservar lo que hay, lo poco que tengamos, mucho que tengamos, y el voto va a ser precisamente por conservarlo y no por seguir perdiendo lo que es la percepción. Pedro, ¿hay una decepción con estos 12 años de alternancia? Yo creo que hay una decepción en lo general hacia lo que es el mundo político. Yo pienso que el mundo político sigue siendo el mismo y los gobiernos son los que están cambiando. Y cuando quiero decir gobierno, quiero decir el que nos está viendo. Es decir, la sociedad es parte de un gobierno cuando entendemos a gobierno como la suma de acciones que pueden hacer que las cosas sean mejores. Y ahí creo que la sociedad está siendo un ingrediente que empieza en México a tomar presencia, por un lado. Y por otro lado, yo he visto mucho, lo he palpado mucho en esta elección. Hay un desencanto y te lo sintetizan así. ¿Por quién voy a votar? ¿Dónde están los liderazgos reales? Así que reciban a un político como si fuera un rockstar. Yo creo que no lo hay, no hay entusiasmo. Y entonces esto te lleva a una opción que se me hace bastante triste. Vamos a tener que votar, eso es lo primero que se reflexiona. Y lo segundo, escogeré al menos malo. Y creo también que este marca un desencanto que tendrían los partidos políticos que preocuparse para desde, digamos, como una medicina preventiva, para que vayan haciendo hacia el futuro políticos que realmente arrebaten. Hoy, si se tratara de eso, nos quedaríamos con aquella consigna que se pensaba cuando yo era chamaco, que había muchos votos que se llevaba Cantinflas, porque se pensaba que ese era el político que la gente quería para nuestro país. Bueno, hasta el punto en que Cantinflas hizo de su mensaje un mensaje estrictamente de política social, con el diputado, con el profesor, con el padrecito, con el de la basura. Sus personajes acababan siendo la encarnación del político que se quería ver.
Vamos a ir a una pausa y en el último bloque de este círculo de ideas vamos a discutir un tema muy controvertido que es la política y el narcotráfico. Regresamos. Regresamos al Círculo de Ideas en Cadena 3 y en este último bloque del programa el día de hoy vamos a hablar de un tema muy controvertido que está muy presente en la opinión pública, la posibilidad de que el narcotráfico pudiera incidir en las campañas electorales. Pablo Iriarte, hemos visto casos, el diputado Julio César Godoy, un candidato del Partido Verde apodado el Lince, y recientemente dos personajes de nivel municipal vinculados al Partido Acción Nacional. ¿Están suficientemente protegidas las elecciones, los partidos contra este tipo de fenómenos? Mira, obviamente el narcotráfico ha permeado en todos los niveles de la sociedad mexicana, no solamente son esos gorditos con cara de matarifes que aparecen en la televisión. Creo que está en todos los estratos y en todos los niveles y no veo por qué los políticos sean una exclusión en esto. Ahora, si va a ser determinante el narco en esta elección, toco madera. La única forma que pudiera ser determinante el narco en esta elección es que hubiera algún atentado o un hecho de sangre que lamentar. Digo, somos los que somos, vamos a votar los que vamos a votar y no lo veo como un factor determinante en quien gane y en quien pierda. Y recuerda, ya hubo un presidente municipal, un candidato a presidente municipal del PAN en Michoacán, asesinado una semana antes, o no me acuerdo, muy poco antes de la elección. Aunque el gobernador de Tamaulipas. Incluir, ¿no? El candidato gobernador de Tamaulipas. Sí. O sea, eso no está exento, pero como un factor determinante del voto. Pero me sirve para distinguir dos cosas. Una es la idea de que compren políticos, que es una posibilidad, y la otra, esas acciones violentas en contra de candidatos que obviamente inciden en una elección, porque impidieron que dos candidatos fueran votados, ¿no? Es decir, hay varias maneras y yo creo que hay que distinguir las dos maneras. Es posible que entre financiamiento ilícito del narco a las campañas, o es posible que el narco de plano, pues este cuate no me gusta y va, ¿no? Es decir, y eso o sí no me es gusta muy porque no aceptó mis términos, es decir, plomo, ¿no? O plata, que es ese viejo postulado. ¿No? Que después de todo, fíjense, el narcotráfico tiene un ingrediente que el político necesita y se llama dinero. Es dinero el asunto. Y ahora, yo entiendo cuando hablan de que si los límites de los gastos de campaña, que se me hace verdaderamente una payasada absoluta, porque ¿quién puede regular los acuerdos que se hacen en lo oscurito, sin cámaras, porque luego hay unas que tienen cámaras, sí, claro. Pero los que se hacen en lo oscurito, en donde llega porque todos los partidos políticos tienen sus uno o varios promotores de la participación, de la voluntad de aquel que tenga el dinero para patrocinar políticos. Todos sabemos que los empresarios invierten no en uno, sino en todos para quedar bien en todos lados. Y el narcotráfico hace exactamente lo mismo. Y a lo mejor no le abren la puerta en algún lado, pero en otra sí le abrirán la puerta o a lo mejor la tiran. Pero lo que sí es cierto es que es muy difícil controlar a quien le sale dinero por la boca, que es al narcotráfico, y que tiene no solamente dinero, sino que lo tiene cash aquí en montoncitos para el que quiera acercarse o para el que quieran que se acerque. Humberto Musacchio, el presidente Calderón, decía hace algunos días en la reunión en Cartagena que el narco ha sustituido al Estado en varias regiones del país. ¿Cómo te imaginas unas elecciones en zonas que ya conocemos cuáles, donde domina de alguna u otra manera el narcotráfico? La franja fronteriza de Tamaulipas, por ejemplo, me parece que hay ahí territorios que están fuera de control desde el punto de vista del Estado, pero creo que también son territorios minoritarios. Me parece que el peligro mayor está no en los gorditos, como dice Pablo, esos delincuentes feroces que vemos en las fotos de los periódicos, sino en esa delincuencia de cuello blanco que está al servicio de los capos. Hay grandes empresas, bancos, lavaderos de muchos tipos que seguramente trabajan con dinero del narcotráfico, no tendría por qué ser de otra manera. ¿Dónde más van a poner los narcos su dinero? Y ese dinero se tiene que mover como se mueve todo dinero de negocios. La única diferencia del narco con otros negocios es que es ilegal. Pero fuera de eso opera de la misma manera. Cabildea, busca apoyos, compra políticos. Eso sucede en todo el mundo.
Y ahí creo que Humberto, perdón la interrupción, toca algo importante. Hay una franja en el norte, etcétera. Cuando se inició esto que llamamos la guerra contra el narcotráfico, fue para recuperar territorios que estaban en manos de los narcos. Concretamente fue el caso de Michoacán. Y resulta que llevamos 6 años, 50,000 muertos, y no solamente no se ha podido recuperar Michoacán, ni Apatzingán. Hubo 12 horas de balazos en Apatzingán para detener a un tipo. No, es que el dinero del narcotráfico está metido en la economía, no solamente de México. Se hizo, recuerdo, en los 70s un cálculo de cómo estaba creciendo Miami, en la Florida, y se decía que si no estuviera el dinero del narcotráfico en ese estado, se hubiera desarrollado el 75% menos de los bienes inmuebles que se estaban construyendo en la franja costera. O sea, no estamos ajenos a esa problemática y sabemos que cuando hay, siempre hablamos de los ricotes, ¿no? De que si Slim y que si tiene más dinero Servit, que si quién sabe qué. Y luego, y el Chapo Guzmán, que también sale en el Forbes, pero ¿y no hay otros? Como el Mayo Zambada y el del Cártel del Golfo y el del quién sabe, de los... En fin, hay dineros por todas partes. Yo recuerdo cuando se hacía la evaluación antes de que desapareciera el Señor de los Cielos, se hablaba de que el señor tenía 20,000 millones de dólares. Obviamente no los puedes tener sentado en una montaña de dinero, tienen que estar incorporados de alguna manera en lavanderías por todas partes y es parte de nuestra economía. Lo que dices, Pedro, y dijo también Humberto, me lleva a preguntar, Ulises, ¿tenemos las instituciones, el andamiaje para tratar de evitar la entrada de este dinero en las campañas electorales? Muy relevante tu pregunta y quiero señalar y recordarle al público y que tengamos presente algo. México es de los pocos países donde el financiamiento privado está prohibido, casi, es mínimo de las campañas. De hecho, una buena campaña empieza cuando los candidatos salen a pedir dinero para hacer sus campañas y ahí se va midiendo su fuerza. México, bueno, el gobierno mexicano en la reforma de 95, creo, tomó una decisión muy importante que fue no. Aquí hay, ¿Y no fue eso peor? explica, bueno, no estoy seguro, Pedro, porque por lo menos el enorme financiamiento de los partidos políticos que a mí, a nosotros y al público que nos está viendo nos molesta, tiene una razón de ser. Y la razón de ser es precisamente que dotarlos de recursos suficientes y supuestamente escrupulosamente vigilados para que la posibilidad de que los intereses privados en general, en este caso específico del narco, fueran decisivos, fueran determinantes en una campaña. Entonces, la pregunta de Pascal es la relevante es, ¿este andamiaje institucional es suficiente frente a un fenómeno tan descontrolado como es el narcotráfico o no? Entonces, yo creo que tendremos que verlo con objetividad. Tampoco las campañas, digo, que el candidato se lleve a Suiza lo que le dé el narcotraficante, bueno, pues eso está al margen de todo esto. Pero que un financiamiento privado adicional sea determinante para la decisión de una campaña, la verdad yo no veo en qué se lo pueden gastar. Si pones muchos espectaculares, te los cuentan y te lo multan. Radio y televisión es gratis. Radio y televisión es de gratis. Gorra, de gorra, total. Son los márgenes, quiero confiar, quiero dar una visión optimista de esto, porque creo firmemente en el valor de la democracia y quiero que el público entienda que tampoco quiere decir que el narco va a poder violar su voto. Pero, y su por decisión, ejemplo, ¿no? cuando hoy empezó a salir en el Twitter, bueno, desde ya un par de días, Cuenten los espectaculares. que ya están empezando a comprar el voto a 500 pesos con la credencial y quién sabe qué. Vamos a pensar que no es cierto, pero vamos a pensar que de todas maneras, porque yo lo he visto en campañas en donde de repente llega un señor con 2 maletas porque se va a Michoacán, ¿y qué traen las maletas? No, pago el exceso de equipaje y trae lana, ¿no? Y trae lana, pues me imagino que no será para... Bueno, hace poco, ¿no? A uno del Verde no lo agarraron con $1 millón de pesos en Chiapas. Sí, claro. Y no creo que Los de fuera... Duarte, ¿no? Los de Veracruz. Que Sí, traían este muchacho que debe ser muy codo porque nunca me acuerdo su nombre, un senador güerito del Verde, pero en fin, llevaba dinero y después se argumentó que iba a comprar un terreno al contado. Y entonces te pones a pensar, bueno, el dinero del narco se puede meter en comprar voluntades por aquí, por allá y repartir el dinero alegremente. Y la verdad es que yo creo que no hay institución en el mundo que pueda controlar una cosa así. Tiene que ver, más que con las instituciones establecidas por la República, yo creo que tiene que ver con una sociedad que pudiera no operar. O sea, que a lo mejor me llegas y me tratas de comprar mi voto por 300 pesos y yo tengo la capacidad de decir que no,
pero habrá mucha gente que no la tenga. Y entonces ese dinero del narco llega muy oportuno. La pregunta es que Además, entra, sí que hay entra es mecanismos de indudable, lavado, que puede entrar es Claro, indudable, muy claros. que sea definitivo de la elección. Eso es lo que nos debe preocupar, ¿sí? O sea, que un narcotraficante puede comprar un candidato, pues, digo, negarlo sería una necedad. No digo que ocurra, pero no tengo manera de probar que no es posible. Lo que es muy importante que sepamos es si eso es capaz de determinar el resultado de una elección. Pablo Iriart. Mira, yo veo las encuestas y me imagino que quienes te responden, Ulises Beltrán, en las encuestas, no están comprados por el narco para decir, no, tenemos una orientación más o menos general en el país, por dónde están las cosas y por dónde está la decisión. Mi preocupación es que el narcotráfico pueda, en ámbitos estatales, en ámbitos locales, y esperemos que nunca en lo nacional, pueda tomar una determinación de bloquear a un candidato. ¿Por qué? Porque corre grave riesgo su cártel o algún negocio. Ahí está el grave. Exacto. Lo demás, la decisión popular me parece que es soberana y no está influenciada en este momento por el narco. Pero ve las campañas, por ejemplo, a gobernador. A mí se me ocurre, por ejemplo, Fidel Herrera Beltrán, que le llaman el Z1, ¿no? Que cuando llegó a gobernar Veracruz, permeó al estado de Veracruz, que todavía no lo sacamos de la inundación de zetas que hubo en el estado. Y no me digan, por favor, que un hombre como él no operó con el narcotráfico su elección. O sea, podemos entender, a lo mejor no a nivel república y unas elecciones federales, o que pudiera haber un cierto grado de dignidad en el proceso, pero hay elecciones locales, estatales, en donde estamos, pero hasta acá metidos, porque una cosa es la filosofía como se ve aquí en Tlalpan Sur, ahí en el IFE, y otra cosa es como se ve en Reynosa, ¿no? Yo preguntaría, ¿un candidato puede lícitamente manejarse con 6 o 10 aviones y andar por todo el país haciendo el derroche que significa eso? Yo ¿Y helicópteros y todo? Yo creo que sin ayuda de dinero, es dinero negro en tanto que no se contabiliza. Yo no sé si venga de una empresa, de una iglesia o del narco. Humberto, no sé qué candidato tenga 6 aviones. He visto uno que tiene... Hay un periódico que dice que el señor Peña Nieto los tiene. Tiene un avión y un helicóptero. Bueno, suficiente dinero tienen con lo que les da el IFE. No son decenas, son cientos de millones a cada partido, y yo espero que los candidatos los gasten y no que se los guarden. Y también preguntaría, en ese tema está la zozobra. Exacto, preguntaría, ¿cómo puede un candidato hacer campaña 6 años sin trabajar, recorriendo todo el país? Bueno, entonces... Con 50,000 pesos de sueldo. Creo que tenemos, eso todavía está más grave. Creo que tenemos muchas cosas que mejorar en nuestra democracia, y una de esas es, yo estoy de acuerdo en bajar el dinero que se les da, la cantidad de dinero que se les da a los partidos y a los candidatos. Pablo, yo recuerdo que abre la posibilidad del privado. Llegó Erubiel Ávila a un punto de su campaña cuando era gobernador y dijeron, oiga, trae usted un helicóptero aeroespacial de $5 millones. Ay, hermano, yo no sé, yo nada más me subo y me transporto porque necesito estar, fíjate, primero tengo que estar en un lugar del estado y luego como la geografía es tan complicada, pues tengo que subirme y me suben ahí. Y entonces dices, qué bonito es que haya recursos. Yo quisiera terminar con maletas de dinero en efectivo porque llegan a una fonda donde no aceptan tarjetas de ¿Qué crédito. decía el profesor Carlos Jan González? Un político pobre es un pobre desgraciado. No, para redondear, ante la pregunta o el tema que planteó Ulises, ¿hizo bien el Estado mexicano en decidir que las elecciones, que la política electoral en México se financiara con recursos públicos exclusivamente? Generosos además? Yo creo que no. Quizá en su momento se justificó. Creo que a estas alturas ya no se justifica. ¿No crees que se absolutamente justifica más, equivocado. Pablo, con el narcotráfico encima? Pero no, es lo que decía Pedro, o sea, que tú recibas dinero público no te va a impedir que recibas dinero del narcotráfico. No, pero lo hace menos apetecible. Oye, ya no gastan en anuncios de televisión, entonces... Prohíbe uno lo que pasa. O sea, que no aporte el sector privado dinero a las campañas. Yo quisiera que me dijera uno de los que tienen arriba de $1,000 millones en su haber, si no le mete dinero a las campañas. Claro, pero esa es una decisión ética personal. Pero ese es justo el problema. ¿No? Ese es justo el problema, porque si de repente sale Mitt Romney y dice, los invito a cenar y cuesta $10,000 el cubierto, órale, le entramos y hay una forma de aportar. O la universidad de
Transparente además, ¿no? Pues Es por lo menos hay un- ofensiva la cantidad de dinero Hombre, que reciben los partidos. por Dios. Absolutamente. Cuando el promedio del salario de un trabajador en México hoy es 1,406 pesos. ¿Cuánto nos cuesta un voto? 1,406 En la democracia en México pesos. con Y estamos vis-a-vis. discutiendo de Callejón si se terminó el puente y el columpio del parque. Oye, tenemos el promedio de los trabajadores en México es 1,406 ¿Cuánto pesos. le costó a este país la imagen de Arturo Montiel? ¿Cuánto gastamos en Arturo Montiel hace 6 años? Llegó gente a decirme que iba a ser el próximo presidente de la República. Y hoy es un pobre desgraciado que nos gastamos cientos de millones de pesos en la imagen de un señor que es hasta gangoso. Pues Por ahí Dios, está, eso es lo que estamos con un dilema muy, Claro, muy interesante. A A ver. ver, pero el IFE, por ejemplo, ¿Pública tiene o no? 15,000 Y 15,000 generoso o no. empleados para hacer elecciones cada 3 años. No es un derroche eso. Y con, oye, y con bonos 17,000. porque luego trabajan mucho. Entonces coincidimos en Sí. que este tendría que ser un tema de una Las próxima. bueno, elecciones son muy claro, caras sí, en sí, México. claro. El El voto dinero. es muy Muy caro. bien. Muchas gracias, Pedro Ferriz, Muchas por gracias. tu participación. Muchas gracias, Pablo Iriart. Muchas gracias, Ulises Beltrán. Encantado para hacer. Muchas gracias, Humberto Musacchio. De esta manera llega a su fin esta primera entrega de este ejercicio periodístico para contribuir a la exigencia de análisis y reflexión que la agenda nacional está demandando. Buenas noches, lo esperamos la próxima semana. Este ha sido un esfuerzo de Grupo Imagen Multimedia y Cadena 3. Hasta la próxima. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.